8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana, 31 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Antes de empezar nuestro siguiente invitado, la entrevista con nuestro siguiente invitado, que ya lo estamos viendo, doctor Joaquín Hernández, permítame primero saludar a nuestro gran amigo y compañero, el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Mi querido Alcides, ¿cómo estamos? Muy buenos días. A nuestro queridísimo embajador y cónsul de Rocafuerte, aquí en Guayaquil. Para que vea usted. Aquí estamos, mi querido Alcides. 8:32. Qué bueno saludarte, qué bueno verte. Igualmente, Isaí, ahí en la cabina, ahí estamos. Y ya estamos con nuestro invitado, así que vea, dele paso a usted directo. Claro que sí, estamos con el doctor Joaquín Hernández. Él pues es rector de la Universidad de Espíritu Santo, columnista, y permanentemente lo estamos leyendo sobre los análisis internacionales que hace de la temática, que hay muchas actualmente, ¿no? Doctor, queremos su punto de vista sobre este conflicto de Israel con Hamas, o Hamas, ¿verdad? Este grupo terrorista, dicen algunos, ¿verdad? Auspiciado por Irán, pero que dice que es Palestina. Ya se cumplió un mes ayer. 10,000 muertos, doctor. 4,000 niños, víctimas lamentables e inocentes de estos casos. Por ahí se dice de que podría haber una especie como de tregua, ¿verdad? Pero también se dice que por parte de Israel no va a haber nada de tregua, que la guerra va a seguir hasta el final. ¿Cuál es su análisis, doctor? Buenos días. Buenos días, Alcides, y buenos días a todos, y gracias por este espacio, esta convocatoria. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque este es un tema bastante complejo, que no es tan fácil de resumir en dos o tres ideas. A ver, primeramente, Hamas sí es un grupo terrorista. Claro. No es un grupo, no es un partido político, no es un movimiento, es un grupo que recurre al terrorismo, como lo vimos el pasado 7 de octubre, cuando penetró por las fronteras israelitas y cogió rehenes y mató 1.500 personas prácticamente, sin ninguna advertencia ni aviso, simplemente por penetración de la frontera. O sea, pero además toda una serie de actos que ellos han hecho. Segundo, Palestina no es Hamas. Ahora, ¿cuál es el grave problema? El grave problema es que en 2006-2007, Hamas, en la parte de la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones, o vivían 2 millones de personas, ganó unas elecciones internas, le ganó a la autoridad palestina y se apropió de toda la ayuda internacional que reciben los palestinos o los gazatíes, como se les suele llamar más específicamente, para efectos bélicos. Solo así se explica cómo una zona como Gaza haya tanta pobreza, tanta falta de empleo para los gazatíes, y por otro lado, jamás disponga de una capacidad bélica tan fuerte de cohetería, de misiles, esos túneles subterráneos donde tiene que haber comunicaciones, comida, municiones, armas de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos una muestra de lo que es Hamas. O sea, a ellos no les importan los gazatíes como tales, sino utilizarlos como escudos, como armas para atacar a Israel y, por supuesto, ganar la batalla de los medios, que es una de las batallas que en este momento se está librando. O sea, ¿quién es más culpable? ¿Quién es más criminal? ¿Quién está causando más muertos? Ahora, incluso por las informaciones, y hasta ahora yo no he visto un desmentido, y estoy hablando de medios como The Economist o Foreign Affairs, no estamos hablando de periódicos de baja categoría. Debajo del más grande hospital de Gaza está el centro donde se manejan en el subterráneo todo el comando central de Hamas. Es decir, si Israel detecta, y ya lo detectó,
Israel tiene pocas alternativas. Una, bombardear el hospital, con lo cual a nivel mundial va a ser execrado, y con ello alcanzar al alto mando de Hamas que está debajo, o hacer un ataque por tierra con todos los costos que ello va a implicar y con algo que creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Mientras más se prolongue esta guerra, más posible es o más factible se vuelve que Estados Unidos y el propio Israel pierdan la batalla diplomática. No nos olvidemos que la estrategia de los Estados Unidos, incluso desde Trump, fue evitar el aislamiento israelí en el mundo árabe. Por eso 4 países árabes, entre otros Qatar, Emiratos Árabes, habían ya reconocido al Estado de Israel. Y el quinto que iba a hacerlo era nada más y nada menos que Arabia Saudita, enemiga frontal de Irán. Y justo cuando se estaban haciendo ya los últimos pasos para el acercamiento, viene este ataque del día 7 de octubre. Entonces, evidentemente, insisto, para Estados Unidos, mientras más tiempo siga esa batalla, más se consume, por un lado, municiones, por otro lado, recursos, pero sobre todo la imagen internacional de Israel, porque evidentemente en esta batalla están muriendo inocentes que son utilizados como una especie de escudos humanos. Usted me decía, Israel no quiere aceptar. A ver, tenemos que diferenciar en Israel la posición más radical de los partidos que apoyan a Netanyahu y una posición más oficial de Israel. La posición más oficial es que si se liberan los rehenes de Hamas, hay un alto al fuego posteriormente, que me parece que es la única posibilidad que debiera en este momento pensarse. Yo creo que es la única forma de llegar a un acuerdo. Y ya algo se está hablando, que van a liberar unos 15 por aquí, por allá. 12. Pero aquí el problema está en que Hamas es un grupo definitivamente terrorista que no le importa la muerte de la gente. O sea, ellos, la vida humana no tiene el valor que para nosotros los occidentales tiene. Y evidentemente ellos no están dispuestos a ceder. Y los sectores más radicales israelitas sostienen que mientras no erradiquen completamente a Hamas, no van a estar en paz ni a salvo en Medio Oriente. Pero insisto de nuevo, eso tiene un peligro. El peligro es que la diplomacia norteamericana, la estrategia norteamericana, se consuma mientras tiene otra guerra en el centro de Europa con Ucrania y Rusia y las tensiones entre Taiwán y China, que es otra preocupación en el Pacífico. Entonces, yo he hecho una lectura, y con esto termino, perdón por mi larga intervención, yo he hecho una lectura que lo que está en peligro es la hegemonía de Occidente. Porque si resultan derrotados en el Oriente Medio, se pierde Ucrania, realmente ya es el momento en que China, sobre todo, va a asumir el control y el liderazgo mundial. Doctor, pero yo noto una especie como de contradicción en este momento, porque por un lado, mire, se habla de tregua humanitaria, 3-4 días de que se suspendan el conflicto, porque hay que permitir la ayuda humanitaria para los rehenes que salen en los niños, que hay bastantísimos allá, han muerto más, casi 4.000. Pero por el otro veo movilizaciones de submarinos norteamericanos desde la Florida, pues que apuntan con armas nucleares hacia la franja, pues. O sea, ¿qué queremos en este momento? ¿Queremos tregua o no queremos? No, lo que se está buscando es disuasión. No se olviden de que en este momento Israel tiene un frente de guerra directo, que es Gaza, pero al otro lado está Cisjordania, que es lo que se llama el West Bank, donde está Hezbollah. Hezbollah es el otro movimiento terrorista, pero que no es de la misma rama de Hamas,
y que es alimentado directamente por Irán. Y si ustedes ven el mapa de Israel, en el norte de Israel, sur de Líbano, está de nuevo Hezbollah. Abajo de Israel está Irán. Entonces la presencia en realidad no es en Florida, sino es en el Mediterráneo. Están los dos más grandes portaaviones de los Estados Unidos, ¿no? El Ike Eisenhower y el Gerald Ford, con toda la flotilla de cruceros, buques de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se llama disuasión, es decir, decirle a Irán, no te metas, deja que esto se resuelva por las vías que tenemos. No es una amenaza a Gaza, realmente sería, no tendría mayor sentido, sino es advertencia a quién, a Irán y en el fondo a Rusia. Es muy curiosa o digamos muy lógica lo que hizo Rusia. Rusia le expresó a Israel su solidaridad por la muerte de estos 1000 y pico de ciudadanos israelitas el 7 de octubre, pero jamás, aquí el castellano nos hace una trampa, condenó a Hamás, ¿no? O sea, dejó esa mano libre porque Rusia también está interesada con Irán en hacer un frente común. Otro peligro que tiene en este momento es Turquía. No se olviden que Turquía es la mayor proveedora de drones de guerra en la guerra ucranio-rusa. Tiene un armamento enorme. Entonces, eso también puede convertirse en un enemigo de Israel si esta guerra continúa sin ninguna solución. Ya el Parlamento argelino otorgó al presidente la capacidad de entrar en guerra con Israel por todo lo que está sucediendo. Y estaba viendo los periódicos, ayer hubo disturbios antisemitas muy fuertes en Alemania en conmemoración de la noche de los cristales rotos. Entonces, en la medida en que Israel prolongue, y evidentemente con todos los saldos de muertos, heridos, etcétera, en Europa todo el antisemitismo se va a levantar cada vez más y esto va a traer conflictos y va a debilitar a Europa en último término, que es realmente un objetivo de Putin, debilitar Europa para que Rusia sea la potencia europea. Las 8 de la mañana, 44 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad Espíritu Santos. Las más preguntas con nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Gracias, mi querido Alcides. Doctor, usted ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, gracias, doctor. Un gusto poderlo tener aquí en el programa y verlo aquí a través de la pantalla. De la pantalla. Así es, doctor. Doctor, usted ha entrado en un campo geopolítico sumamente interesante, porque esto realmente es ver las cosas, como se dice, por encima del bosque, ¿no es verdad? Es realmente ver todo lo que está pasando. Y, doctor, mi pregunta es, con todo este análisis que usted ha hecho, que efectivamente, pues esto es una situación muy compleja porque hay muchos jugadores, entre comillas, en este escenario que se está presentando. ¿Qué usted puede ver en función de, es decir, aquí se puede venir realmente, no sé, a veces uno piensa que puede estarse iniciando una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que si se inicia una guerra así, se puede acabar, podrían acabar con el planeta, porque hoy el armamento pues no es el de la época de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ahora nomás con botones se moviliza pues y se controla el armamento pues más sofisticado que hay, pero realmente son demasiados actores, cada uno con sus intereses, obviamente China y Rusia haciendo pues una alianza macabra. ¿Cómo usted realmente ve el escenario para que esto pueda tener algún tipo de tranquilidad a mediano plazo, doctor? Porque no parece que pueda ser así. Mire, muy, muy interesante su pregunta. Yo no creo, y esto ya son cuestiones digamos, ya de posiciones, yo no creo que estemos ante la víspera o estemos en la víspera de un apocalipsis nuclear o cosa por el estilo. Pero sí que el conflicto se extienda y ponga en peligro
todo este mundo que a partir del año 1993 hemos vivido y que hemos creído que es un orden internacional. Y me voy a referir a algo porque siempre aquí en Ecuador, con mayor respeto, siempre vivimos metidos en nuestros problemas y creemos que si primero no resolvemos nuestro problema, el mundo no importa, cuando realmente nosotros somos los que bailamos al ritmo del mundo. Le pongo un caso. Uno de los grandes logros después de que se terminó la Guerra Fría fue lo que se llama la globalización y el libre mercado. Es decir, todos los países pueden comerciar con todos los países, hay un intercambio de mercancías, pero también hay una versión, digamos, se forman cadenas de suministros. Es decir, Rumania, por ejemplo, puede fabricar las llantas de un carro, los motores en Alemania, la carrocería en Francia, estoy poniendo un ejemplo en líneas generales, y así en otros productos y no solamente del sector de vehículos. Eso que tiene un nombre se llama just in time, es decir, usted no tiene que tener en su almacén todo. Usted es Amazon, ¿no? Usted Sí, lo que es. tiene es una plataforma y lo que sí hay una cadena de stakeholders, de proveedores, que inmediatamente le atienden y entonces usted dice, no, pues que esto lo tengo en la India, pero yo le puedo manejar y le pongo aquí, etcétera, etcétera. Bueno, eso que es la clave del comercio internacional, del cual nosotros en parte somos beneficiados o en buena parte, eso está a punto de quebrar o de hundirse. Porque evidentemente en la medida en que existan bloques en guerra y que el conflicto se vaya agravando, hasta los mismos contenedores, los puertos, los buques, etcétera, se están dificultando las operaciones. Por otro lado, vamos cada vez más a vivir en un mundo más inseguro. Y si aquí en Ecuador nos sentimos con toda la carga de la inseguridad, imagínese usted, yo tiemblo más bien ante hechos como que viene diciembre y en diciembre no sabemos cuál va a ser la reacción del terrorismo internacional de Hamas en Europa. Ya ha habido antecedentes, acordémonos de las bombas de Atocha en la primera década del siglo XXI, acordémonos de la matanza en Charlie Hebdo en París en la segunda. Entonces, diciembre es un mes pavoroso, porque es precisamente un mes en que la gente viaja, los aeropuertos están repletos, las personas están tensas, hay una aglomeración, usted puede disfrazar a cualquiera y hacer cualquier barbaridad de repente, incluso hasta una persona exacerbada porque ha perdido el vuelo de repente pierde el control. Entonces, esto es una preocupación que más, insisto a su pregunta, más que pensar en una posible apocalipsis que estalle, a mí lo que me preocupa más es cuál va a ser la respuesta del terrorismo de Hamas a nivel europeo y en Estados Unidos, puede ser también en Canadá, como consecuencia de todo esto. No se olvide que Europa ha apoyado a Israel. Así es. Y eso le está trayendo problemas serios, por ejemplo, a Macron en Francia por toda la cantidad de musulmanes que están. Y en París, en Alemania, ellos tienen la colonia más grande, tienen como, no recuerdo en este momento, pero una cifra altísima de musulmanes que ya se están manifestando en Alemania, diciendo que los judíos los están afectando. Entonces, claro, en el mundo de la globalización usted podía vivir en cualquier parte. No, ese era el ideal, de que si yo con mi pasaporte viajo a tal sitio, voy a tal otro. Un ejemplo es el espacio europeo. Ustedes han visto las personas que han viajado, uno entra en un, qué sé yo, en Madrid, y de ahí puede usted viajar a Viena, a París, a Roma. Nadie le está poniendo vistos buenos en el pasaporte. Usted entra nomás, le revisan su equipaje y ahí termina todo el asunto. Cuando ya sale, como estoy hablando de los ecuatorianos, cuando usted ya sale ya de regreso, ahí es donde le ponen el sello de salida. Entonces, eso significa, imagínense la cantidad de tiempo que se gana, la tranquilidad de las personas de que usted simplemente toma un vuelo local de Roma a Frankfurt.
Eso debiera ser la réplica a nivel mundial y no lo que nosotros tenemos, que es que si usted va a 2, 3 países latinoamericanos, le meten el sello, le preguntan qué hace, Así es. etcétera, etcétera, etcétera. No vivimos en el mundo de ayer. Pero esto está en peligro de volverse añicos ante la situación que se está generando. Doctor, la ONU, ¿cómo califica usted el rol de la ONU en este caso? Israel ha sido muy crítica del rol del papel que ha estado jugando el secretario general Antonio Guterres. No están para nada contentos con él. Hay una advertencia de 7 relatores de Naciones Unidas que hace días atrás, el 2 de noviembre, para el feriado acá, emitieron una declaración conjunta, ¿no? Y están a favor del pueblo palestino en el sentido que dicen, seguimos convencidos de que el pueblo palestino corre un grave riesgo de genocidio. Y entonces, bueno, también tenemos en la ONU esta otra variable. ¿Cómo usted ve, doctor, el rol de la ONU en este tema y si es que realmente es una organización que realmente pues tiene una carta decisiva que jugar en el término de la diplomacia? Mire, yo lo veo muy difícil el rol de la ONU por las razones que hemos estado hablando. La ONU existe en un mundo donde que, todos los actores respetan y juegan las mismas reglas, pero en este Claro. momento es muy difícil. Fíjese usted, si mal no estoy, salió la noticia la semana pasada que el Comité de Derechos Humanos de la ONU o la presidencia de ese comité se le habían dado nada menos que a Irán. O sea, ¿cómo es esto? Pues entonces, la ONU realmente ya no es un sinónimo eh, de una posición, digamos, no estoy criticando al secretario general, pero sí quiero decir que ya no es un organismo internacional que tiene legitimidad por estas caídas que hay, ¿no? Imagínense decirle a Irán que maneje eso con todo lo que ha matado mujeres en manifestaciones en años anteriores, gente inocente ha masacrado y darle a ellos la defensa de los derechos humanos Claro, realmente es inconcebible. es un Por otro contrasentido, ¿no? lado, las dinámicas mundiales, o sea, las dinámicas de guerra van por otro lado. Por ejemplo, hace unos 3 días, o no, más unos 5, el ministro de Defensa alemán Pistorius ya advirtió Europa tiene que prepararse para la guerra. Y las consecuencias han sido que van a elevar el PIB de la OTAN. Y 2, la posibilidad, o sea, el PIB de la OTAN está decidido, eso ya no es cuestión de que vamos a ver. Pero la otra cuestión es que pueden llamar a servicio militar obligatorio, que no existía, a todos los ciudadanos europeos. Entonces, el horizonte se pone bastante oscuro. Entonces, yo no creo realmente en una guerra nuclear y que se acabó el planeta, pero sí en una guerra de tal intensidad, donde queden tantas divisiones, que se vea muy difícil habitar un mundo que ahora sí va a estar de nuevo dividido en bloques, Claro. de los cuales unos sospechan de otros, lo cual es fruto o es el germen, más bien dicho, de nuevas contiendas bélicas. Por otro lado, los sectores moderados de centro de Israel también son conscientes de que estas muertes de gazatíes inocentes siembran un odio que no va a pasar por generaciones. Claro. Entonces, no es una situación fácil. Yo por ello entiendo que el secretario de Estado Blinken haya estado viajando incesantemente a Tel Aviv. Estuvo en Bagdad la semana pasada, visitando a unos y a otros para tratar de ver cómo se llega a un acuerdo de paz que, insisto de nuevo, revistas como Foreign Affairs, desde el punto incluso militar para Estados Unidos, lo más conveniente es que esto se arregle lo más rápido posible.
Las 8 de la mañana, 56 minutos, 8 de la mañana, 56 minutos. Continuamos esta entrevista con el doctor Joaquín Hernández con las preguntas de nuestra compañera Noemí Ceballos. Noemí, por favor. Muchas gracias, Alcides. Buenos días. Doctor, buen día. Un Buenos gusto. días. Noemí Ceballos le saluda. ¿Cómo está, Edith? Muy bien, muy bien. Usted comentaba algo también en la línea de lo que estaban conversando sobre que hay muchos factores o actores involucrados con sus intereses propios, pero me llamó la atención cuando empezaron a nombrar temas ya del PIB, por ejemplo. ¿Cómo afecta desde su punto de vista todo esto en el sentido económico? Recordemos, por dar un ejemplo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, exportaciones, por ejemplo, para el caso de nosotros de banano, ¿no? Que fue muy complicado enviar, exportar, entonces, y también los pagos, etcétera, etcétera. ¿Cómo influye toda esta situación, este conflicto en la parte económica hacia los países menos desarrollados, como es el caso nuestro, Ecuador? No, como yo les decía, yo creo que el sistema económico del comercio internacional se mueve dentro de los términos de la globalización, es decir, todo es circulación. Entonces, en el momento en que estallan conflictos de esta naturaleza y peor todavía si se consolidan bloques, definitivamente esa cadena de suministros se corta y afecta de una forma u otra a aquellos que se benefician en determinados tramos. Eso es muy fuerte. Ve usted, Alemania pagó el pecado por la complejo de culpa que tiene por la época de Hitler, de depender absolutamente del gas ruso. Y entonces ha tenido, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Tiene su propia producción de gas y lo mismo el resto de países europeos. Es decir, ya no pueden, como antes, decir, bueno, no, yo me dedico, por decir, a tal área, me descuido de otra porque eso se lo encargo al otro que lo haga y él a su vez crece porque él se encarga de esto. Ahora no, yo tengo que volver a hacerlo todo, lo cual es un corte enorme para el comercio. Luego, tanto compatriotas que viven en Europa, si es que hay un llamado a servicio militar obligatorio, tendrán que participar, si es que ya están avecindados allá. O sea, no es broma este asunto, ¿no? Entonces, por eso le digo. Ahora, en el caso nuestro, en América del Sur, evidentemente las consecuencias son eh, las afectaciones en el comercio, la crisis, las exportaciones, importaciones, pero sobre todo vivir en un mundo doblemente inseguro. Ya estamos inseguros por todos los problemas internos en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina. Ahora se une a ello el mundo internacional. Es curioso, en estos últimos meses la gente está viajando más. Los aeropuertos están repletos, pero por supuesto, eso no sabemos. Ahora le digo, yo sí tengo un poco de temor, no quiero ser agorero, pero sí le tengo miedo a diciembre. Claro. Ahora, estaba revisando información y veía que este conflicto entre Israel y Palestina no es pues nada nuevo, ¿no? Y viene ya desde creo que el siglo pasado. Y como comentaban hace un momento, parece interminable. O sea, es decir, parece que es algo que está dentro del ADN de estos pueblos, siempre estar en tipo de conflictos y que creo que tiene raíz en la religión. ¿Es así? No tanto, mire, esto surge, o sea, hay componentes, no, yo no le voy a negar, pero el año 1948 el Imperio Británico concede Palestina, de acuerdo a Naciones Unidas precisamente, eh, a dos estados, el Estado israelita y el Estado palestino propiamente dicho. Y ahí era la tesis, dos estados en un mismo territorio. ¿Quiénes fueron los que se opusieron al Estado palestino, a la creación del Estado palestino? Los países árabes. Recordemos Nasser en Egipto, eh, todo Siria, la misma Irán, Irak, etcétera, fueron los que no admitieron
la existencia de dos estados, sino que ellos en cambio decían solamente puede ser uno, que es Palestina. Entonces, mal podían aceptar el Estado palestino con el Estado israelí. Por ello, si se analiza, las guerras hasta finales del siglo XX son guerras de los países árabes contra Israel. La ofensiva del Yom Kippur, por ejemplo, es una ofensiva que se realiza por países árabes. Todas las guerras que se están librando desde el 48 son de países árabes contra Israel. Ahora usted verá que los países árabes están en una posición de expectativa. No están actuando. Ahora son grupos guerrilleros los que están haciendo el conflicto, pero claro que puede involucrar a países. Pero en eso, por ejemplo, es muy curioso que Irán, que sabemos que es el que está apoyando tanto a Hezbollah como a Hamas, hasta ahora sí ha dado amenazas y ha habido manifestaciones, pero está, como quien dice, mirando. Y a ello obedece la pregunta que me hacían. Por eso Estados Unidos hace su despliegue de portaaviones, porque es un mensaje muy claro donde les dice, miren, si ustedes quieren meterse, se van a meter con nosotros. Y entonces, evidentemente, la disuasión opera aquí. Entonces, es un problema. ¿Cómo se pudiera llegar a una solución curiosa y paradójicamente a la creación de un Estado palestino? Porque hasta ahora Palestina no es un Estado, ¿no? Que tenga su propia autonomía, pero donde jamás no exista y donde sea un movimiento centrista como la Autoridad Palestina el que lo gobierne. Ahí podemos ponernos a conversar toda la mañana sobre si tendría autonomía, qué grado de autonomía, si habría presencia de fuerzas internacionales, todo lo que sea. Pero a lo que se avisora es que volveríamos a la solución de 1948, no tan evidente, no como fue planeada, pero sería la única posibilidad. Pero el problema allí es Hamás. Y entonces, claro, Israel o los sectores más radicales de Israel, incluso yo creo que, incluso de centro, dicen, bueno, es que a Hamás hay que aniquilarlo. Porque si no, renacen. Claro. Pero el problema es que eso tiene dos problemas. Uno, insisto, que si la guerra se prolonga, el desgaste de Estados Unidos e Israel va a ser más fuerte a nivel mundial. Y dos, que mientras más muertes se produzcan, más resentimientos, más odios. Realmente lo ideal hubiese sido que Palestina hubiese crecido económicamente, socialmente, culturalmente, de tal manera que sus habitantes digan, no, ¿por qué tengo que pelearme con Israel? Yo lo que tengo es que trabajar en mi tierra, cultivarse, vivir bien, tener un buen nivel. Pero evidentemente, si usted tiene un pueblo atrasado, un pueblo que sufre carencias, es un terreno fértil con la religión, con el radicalismo, es decir, no, los malos son los judíos y a ellos hay que exterminar. Claro. Las 9 de la mañana, 5 minutos, 9 de la mañana, 5 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Las preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a don Alcides Montilla García, por supuesto al doctor Juan Carlos Sánchez Arosemena, el marqués Juan Carlos Sánchez, y a la dama, por supuesto, a la ingeniera Noemí Ceballos, que está con nosotros. La bienvenida, como siempre, a el doctor Joaquín Hernández. Estábamos nosotros en un Zoom que nos convocaron temprano y se prolongó. Lamentablemente no me había podido conectar antes al programa, pero los estaba escuchando por el Real Audio mientras estaba ahí entre una orejita y la otra. A propósito de la pregunta de Noemí, Joaquín, solo aquí en Ecuador, solo aquí en Ecuador, y esto debe ser multiplicado por muchos, hay los tours que hacen a Tierra Santa se han suspendido desde octubre y de manera indefinida.
debe haber muchos casos más. Es decir, el turismo, que debe ser uno de los rubros de ingresos de Israel y de toda la zona, se afecta. Y se afectan otros más, como es natural en una situación en la que ahorita están en plena guerra. Eso a la final es un costo elevado, pero prefieren darle una solución de una vez y por todas, el Estado judío, a este permanente ataque cada vez y cuando del grupo terrorista Hamas, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Bueno, en una guerra todos sufren, ¿no? Se cortan todas las cosas, se pierden oportunidades. Evidentemente, ¿quién va a querer hacer turismo en Israel en este momento, ¿no? Peor con distancias tan cortas. Entonces yo ahí sí no veo, digamos, eso es parte, lamentablemente, forma parte del séquito de la guerra, ¿no? Del jinete apocalíptico de la guerra. Eh, ahora, como digo, hay una situación muy difícil que se está afrontando en este momento y que eh, yo imagino que Comando Militar Israelita y el Gabinete de Guerra están analizando porque hay diferentes posiciones, ¿no? Evidentemente, primero, este ataque de Hamas, si bien ha sido el más cruel, el más fuerte, el que ha causado más víctimas y que ha Y con capturado los rehenes, rehenes, pues, ¿no? Y con los ¿sí? rehenes. No es el único. Se han producido a lo largo de los últimos años ataques permanentes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Israel dice, bueno, yo tengo que acabar con esta gente, aniquilarlo. Si yo no aniquilo el sistema de túneles, de comunicaciones que existe, yo estoy realmente, o sea, mañana volveré a tener algo y pasado mañana volveré a tener otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, no queda más remedio. Ya Israel tiene la experiencia, no me acuerdo si es hace 5 o 6 años, de que invadieron Gaza por vía terrestre y le fue muy difícil sostenerse. Se retiraron, porque una guerra urbana de guerrillas es algo muy difícil, sobre todo con el armamento tan sofisticado que ahora existe. Pero en este momento, esa sería una de las lógicas de guerra, es decir, si no se destruye jamás, no vamos a conseguir ninguna estabilidad y en cualquier momento nos va a pasar esto o algo peor. En cambio, otros sectores pueden decir, vea, mientras más se prolongue esto, insisto, más va a crecer el aislamiento de Israel y de Estados Unidos, y eso sí es obvio, Estados Unidos sí está buscando una solución de paz lo más rápido posible. Si no, no se explican los viajes del secretario de Estado Blinken y esos esfuerzos que hace para decir que una cosa pero otra, pero una cosa pero otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y Claro que sí. obviamente el desgaste, porque sí es muy importante que Ucrania gane su guerra. Creo que para Claro que sí. nosotros eso es fundamental, porque ahí lo que se está jugando es Occidente, es Europa. Y si Las 9 de la Ucrania pierde mañana, la guerra, estamos ya de nuevo con Rusia metida en las fronteras de Polonia, Rumania, etcétera. 9 de la mañana con 10 minutos, 9:10, y estamos dialogando con el rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la UES, como es conocido, el doctor Joaquín Hernández. Don Alcides, Juan Carlos, Noemí, su última pregunta para el doctor, para poder luego seguir con nuestra agenda del día de hoy. Doctor Hernández, siempre se ha dicho que en una guerra la primera víctima es la información. Y tal parece que también está ocurriendo ahora en esta guerra entre Israel con Palestina o entre Hamas. Porque fíjense, ¿cómo empezó esto? Y ahí vienen las primeras mentiras piadosas. Por un ataque, dicen, de Hamas a Israel. Pero no dicen que fue porque no hubo advertencia, no hubo inteligencia pues, para detectar el ataque. Ahí viene el primer problema. Después, se dice que Hamas ataca los corredores humanitarios, los túneles, que utiliza la ayuda humanitaria, que se toma la gasolina, que utiliza
a los humanos como escudos para avanzar. Entonces, le repito, ¿es realmente la información la primera víctima de las guerras? Porque si es así, hay que tomar con pinzas todo lo que podemos leer para hacer los análisis pertinentes, doctor Hernández, ¿no le parece? Bueno, yo sí dije que está librada una batalla de medios de comunicación, ¿no? Evidentemente, esa es una de las guerras que Israel tiene en este momento y que se está librando en todo el mundo. Vea usted los levantamientos, digamos, las protestas en Europa. Eso es producto precisamente de la información y de que mucha gente tiende a pensar en términos de el débil frente al fuerte. Y entonces Israel corre el peligro de ser una especie de gigante que está destruyendo al niño o al inválido que es Palestina. Pero la verdad, insisto de nuevo, es que en un análisis internacional, primero, esas categorías morales no son pertinentes. Lo que es pertinente es el juego, las estrategias y las implicaciones que tiene, ¿no? Segundo, por más que Israel se haya descuidado, de ninguna manera eso es una razón que justifica que lo que jamás ha hecho. Es algo así como que en el 41 la invasión peruana porque estábamos descuidados. Claro. Entonces, no, o sea, una cosa es una cosa y la otra es la otra. Ahora, que eso le puede costar a Netanyahu una vez que se normalice todo, la presidencia y todo, por supuesto, porque hay molestia, hubo miedo, me imagino que todavía lo hay, de muchos israelitas, de que por primera vez se sintieron totalmente desprotegidos. Ellos que siempre han tenido una seguridad, una protección, porque sabe que viven en una zona de guerra. Pero aquí sí se sintieron realmente en manos de asesinos sin que nadie les protegiese. Entonces, evidentemente, eso está ahí actuando. Ahora, por eso iba y he insistido tanto en esta entrevista, mientras más se prolongue este conflicto, más víctimas inocentes va a haber. Entonces, allí la batalla de medios se va a volver más dura y el que más tiene que perder es Israel. Israel está haciendo todo un esfuerzo. Yo he visto también los videos donde muestran los campamentos, perdón, los famosos túneles donde está toda esta gente y evidentemente hay ahí, pero lanzan bombas en ciudades y en grupos y hay muertos gazatíes y además, y esta es la otra cara de la medalla, jamás cuenta con eso, jamás cuenta con eso, de que van a matar gazatíes inocentes, porque eso sirve para la causa. Es que la mentalidad de un terrorista es una mentalidad perversa. Sí, sí, claro. No es la de un hombre normal y corriente, es gente perversa. Entonces, a mí, si matar a 100 va a contribuir a mi victoria, ¿qué me importa? Es terrible eso. Así es. Doctor, en esa misma línea, casualmente pensaba al inicio de la pregunta de Alcides, ¿cómo mismo lidiar con Hamás? Porque ese es un enemigo que está ahí para Israel, digamos, de manera presente y está totalmente financiado con equipamiento, pues obviamente top, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente hacer para convivir, para vivir con ese enemigo ahí, respirándole, como se dice, ahí a uno en la nuca, doctor? Yo creo que en un doble sentido, y yo ya debo retirarme porque ya es un poco el tiempo, pero yo creo que en un doble sentido. En primer lugar, fortalecer a la autoridad palestina. Es decir, crear una autoridad, en este caso reduplicativo, que sea de centro, con quien se pueda dialogar, con el cual seguramente hay posiciones contrarias, pero con quien se pueda dialogar y llegar a acuerdos, que no es lo mismo que llegar a acuerdos con grupos terroristas, que ahí solo por las armas, lamentablemente. Entonces, por un lado, la estrategia es la autoridad palestina, y eso ha sido uno de los errores
de Netanyahu que le han debilitado mucho a la autoridad palestina, independientemente de que ellos tampoco, o sea, han cometido errores, todo lo que se quiera, y han dejado ese peligro crecer. Dos, definitivamente tienen que eliminar a este grupo terrorista, como se eliminaron a ETA, como se eliminó al IRA, el ejército irlandés, como se ha eliminado a todos. De lo contrario, la guerra prosigue. Vea usted el caso de las FARC, que Claro. ahora ya son el cartel no sé cuántos y el cartel no sé quién. En eso son dos maniobras paralelas, pero lo que sí se necesita es que alguien dentro de Palestina tenga legitimidad, dé una apertura y logre consolidar un nuevo orden. Es muy difícil, dificilísimo, pero no hay más remedio. Doctor, permítame Gracias, la doctor. última pregunta de nuestra compañera Noemí Ceballos. Disculpe que... No, sí, más que preguntas, simplemente como una conclusión. En la respuesta que usted me daba, yo entiendo, y viendo también todo lo que está pasando en el mundo, creo que todo esto es parte de una descomposición social total, porque no solamente es el conflicto entre Israel y Palestina, veíamos también hace unos días todo un tema que hubo en Estados Unidos, disparos, creo que el 31 de octubre, por celebraciones y etcétera. O sea, es un tema a nivel mundial y también en línea a lo que usted me contestaba en mi primera pregunta. Sí, o sea, yo creo que hay una crisis. Mire, definitivamente el tránsito dentro de las grandes cosas buenas que tiene la nueva civilización digital, pero evidentemente se ha perdido la legitimidad de lo tradicional. Y esto está creando una serie de situaciones y aparte de ello pensemos en el COVID. Eh, Nosotros creíamos que el COVID era simplemente una enfermedad que podía matar o no matar, pero ya una vez que la gente regresa a su vida normal, entre comillas, las cosas siguen igual, las cosas no han seguido igual. Hay mucha ansiedad, se ha vuelto más frenéticas las demandas de la gente. Y luego, evidentemente, pues, no me recuerdo quién decía, antes usted leía un periódico y en la página editorial pues tenía que leer A y a B, o por lo menos se daba cuenta de que había un B que no opinaba ni como usted, ni como el editorialista que usted lee. Ahora en Twitter, en X, eso ya no existe. Usted lee solo lo que le gusta y se llena de cólera contra los otros y se apodera. Entonces, evidentemente también hay que tomar en cuenta eso, las formas de legitimación de autoridades, de instituciones, de procedimientos, de rituales, están en crisis. Por eso es que Jaime Durán, el famoso director de campañas políticas de América del Sur y bueno, incluso de México, Jaime Durán en sus libros insiste mucho, ¿no? De que el factor ideológico cada vez pesa menos en las generaciones jóvenes. Es decir, antes la derecha, la izquierda, el joven no anda en eso. ¿No? Eso no le interesa, eso ya es para la gente de edad que anda creyendo que hay un credo religioso, que además Durán se ríe mucho porque dice que ni siquiera esa gente lee todos los panfletos o todas las cosas doctrinales, ¿no? Y la verdad es esa, ¿quién lee 8 páginas de propuestas ideológicas y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, tenemos una nueva generación, nuevas generaciones acostumbradas a leer rápido, a informarse rápido, a oír solo una voz y a vivir de forma líquida, ¿no? Entonces, eso también está contribuyendo en el lado occidental a lo que usted llama esta especie de crisis de los valores, que evidentemente es así. Todas las instituciones están golpeadas, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar legitimidad? Esa es la pregunta, pero yo creo que hay que empezar haciéndole ver a los jóvenes que ellos tienen también o deben luchar por la legitimidad. No es cosa que los adultos mayores o adultos les vamos a dar como que fuera una especie de prebenda, sino que ellos tienen que darse cuenta de que sin legitimidad, sin un orden, sin una escala de valores, realmente esto se puede volver
especie no, yo no diría infierno, pero sí un escenario realmente donde todos erramos de un lado para otro. Entonces esa es la gran tarea de la educación, contribuir a eso. Y con esto yo Ingeniero sí quisiera Mendoza. despedirme. Muchísimas gracias. Porque, Gracias, Joaquín. Que tengan muy no, buen yo les día. agradezco a ustedes, más bien. Discúlpenme, por favor, a esta conversación me encantaría prolongarla un rato más y creo que hay muchísimas cosas que tratar y Por sus supuesto. preguntas me han hecho sacar varias cuestiones. Así que yo estoy muy agradecido a todos y a cada uno de ustedes y a las personas pues que han estado escuchando y espero que Muy me gentil. perdonen por esta salida y tengamos otra oportunidad Muy pronto de gentil, volver claro a que sí. esta- De una ¿Ya? vez, de una vez lo comprometemos para después de las elecciones en Argentina, en un par de semanas, ver si hablamos sobre el tema hemisférico y lógicamente cómo sigue la situación a nivel mundial. Y hablar de El Gracias. Salvador también. A ustedes, muchísimas También. gracias y buenos días. Gracias, doctor. Muy Muchísimas buenos días gracias. Hasta luego. Buenos al días. rector Gracias, de gracias. la UES.